excelentísimas autoridades, amigos, igual que España en el Estadio Olímpico de Barcelona en el 92 le dijo hola al mundo, hoy La Rioja le vuelve a decir hola al mundo, como venimos haciendo además desde hace 12 años de Futuro en Español, 12 años de la gran cita anual para la reflexión en torno al presente y el futuro del idioma compartido por cientos de millones de hispanohablantes. Este año además centrado en la creación literaria, la educación y la transformación digital como principales temas a debate. Le decimos hola al mundo y volvemos a estrechar las dos orillas desde las que se mira el español. Además, estando muy contentos, siendo muy conscientes además de que nos acompañan hoy una delegación muy importante de representantes empresariales e institucionales de Bolivia, Perú, Guatemala, Colombia, Chile y Ecuador. A ellos y a los muchos que también nos están viendo ya por streaming, les vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso de esta sala que está a reventar. Hoy, desde aquí, desde La Rioja, decimos hola en este idioma que hablamos cientos de millones de personas en el mundo y además sabiendo que empezó a gatear aquí, a media hora en coche, en un monasterio precioso, en un valle mágico, que además es patrimonio de la humanidad. Y se lo voy a decir, si San Millán es patrimonio de la humanidad, es gracias al impulso decidido de un grupo de periodistas y de compañeros de Diario La Rioja, periódico sin el cual no se entiende tampoco la actualidad de nuestra comunidad. Su director es José Luis Prusen. Fuerte aplauso y adelante. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Señora Presidenta del Gobierno de La Rioja, autoridades, señor Rector de UNIR, señoras y señores, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este evento tan especial para nosotros desde hace ya 12 años. Diario La Rioja celebra desde exactamente hace 12 años esta fiesta de homenaje a nuestra lengua que dimos en llamar Futuro en Español. El germen de aquella idea estaba en el convencimiento de que el castellano es uno de los tesoros que mejor ha contribuido a crear una poderosa y muy positiva imagen de marca de nuestra región en el mundo. Por esa razón creímos que era pertinente establecer en torno a nuestro idioma un punto de encuentro para reflexionar sobre los múltiples lazos que ese código de comunicación compartido ha permitido anudar entre una enorme comunidad humana asentada en las dos orillas del Atlántico. El próximo 4 de diciembre se cumplirán 25 años desde la declaración de los monasterios de Suso y Yuso como bien patrimonio de la humanidad. Aquella decisión de la UNESCO no tenía que ver solo con el valor arquitectónico del cenobio, en el que un monje glosó textos escritos en latín para que fueran comprendidos de acuerdo con la lengua que ya empleaban los pobladores de aquellos parajes riojanos para hablar con sus vecinos. Lo que sin duda pesó más en el momento de adjudicar aquella acreditación fue el reconocimiento de que las glosas emilianenses y sobre todo su referencia simbólica como testimonio primigenio de los balbuceos de nuestro idioma, han situado a los monasterios de San Millán de la Cogolla en el mapa sentimental de cientos de millones de personas que hablan el mismo idioma en todo el mundo. Si, como ha escrito Manuel Moreno Fernández en La maravillosa historia del español, los usos lingüísticos son fruto de sus contextos, conviene hacer un ejercicio de imaginación para situarse en el lugar y en el momento en el que aquel amanuense escribió las glosas. Durante el siglo IX y los comienzos del X, en las fronteras lingüísticas de Castilla convivieron diferentes lenguas, recuerda Moreno Fernández. Al sur, el árabe y el bereber de los pueblos invasores, junto al romance andalusí. Al este, el riojano, lo cito textualmente, así como el navarro, aragonés y el vasco, vecino centenario que justificaba la existencia de hablantes bilingües y vascorromances. Al oeste, Asturias y enseguida León, además del hebreo de los judíos. En esta amalgama prosperó el castellano, hoy la segunda lengua del mundo en número de hablantes nativos, en torno a 500 millones, y un idioma, habría que decir que por fortuna, más americano que español. De hecho, la población de nuestro país no llega a representar el 8% del total de los hispanohablantes que se reparten por el planeta. Los idiomas son, en esencia, el resultado de una conquista larga y lenta, en la que también influyen los usos y las costumbres de sus hablantes. Y así van creciendo,
o menguando en función del número de personas que recurren a esa herramienta para articular sus pensamientos, para ordenar y expresar sus ideas y sus sentimientos, para establecer relaciones o para alumbrar creaciones artísticas a través de la literatura. A esta última y muy selecta categoría pertenecen los dos invitados a esta sesión de apertura de la 12ª Jornada Futuro en Español. Se trata de Elvira Lindo y de Luis García Montero, a quienes quiero agradecer muy sinceramente su presencia en este foro, por el que en los últimos años, por hacer un poquito de memoria, han pasado otros muy relevantes autores que, como ellos, nuestros invitados de esta tarde, dignificaron al castellano con su producción literaria o periodística. Por citar algunos, Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards, Arturo Pérez Reverte, María Dueñas, Javier Cercas o Javier Darío Restrepo, entre otros. En nombre de Diario La Rioja y de Vocento, quiero expresar también nuestro agradecimiento a los patrocinadores que hacen posible este foro y que en muchos casos, desde el mismo instante del nacimiento de Futuro en Español, se han implicado con entusiasmo en la creación de las condiciones necesarias para mantener viva la conversación en torno al presente y al futuro de nuestra lengua. Gracias al Gobierno de La Rioja, gracias al Ayuntamiento de Logroño, a UNIR, a Telefónica y a Bosonit, que este año se incorpora como colaborador. Desde el convencimiento de que, como han expresado de forma lúcida Ignacio Martínez y Juan Luis Arzuaga, el lenguaje es un bien común de la humanidad porque aprovecha al conjunto de los individuos que lo emplean, les invito a disfrutar de estas jornadas con las que Vocento y Diario La Rioja aspiran a significar la importancia de este valiosísimo patrimonio colectivo que es nuestra lengua española. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, director. Los ha nombrado él hace un instante, los patrocinadores, colaboradores que hacen mucho más sencillo para un grupo de personas como nosotros poder organizar esta clase de eventos. Y además es que para la UNIR es una cita central, decisiva. Es un evento que entronca muy bien con sus propios valores. Tenemos también el placer de contar con el rector de la Universidad Internacional de La Rioja, don José María Vázquez García Peñuela. Adelante, rector. Un fuerte aplauso. Excelentísima señora presidenta de La Rioja, señores rectores magníficos, dignísimas autoridades, señoras y señores. La 12ª edición de Futuro en Español aborda 3 materias diversas, aunque relacionadas entre sí: la economía, la educación y la inteligencia artificial. La economía y la educación son 2 de las principales actividades en las que el ser humano despliega de manera más intensa sus potencialidades y en las que imprime de un modo más nítido su forma de ser. Por eso mismo resultan tan problemáticas cuando son tomadas como objeto de la ciencia. El conocimiento científico se caracteriza, entre otros rasgos, porque se formula a través de leyes que permiten predecir y expresar numéricamente determinados resultados subsiguientes a unos hechos materiales concretos. Con la ley de Boyle-Mariotte que hubimos de estudiar durante nuestra adolescencia, se puede predecir cuál será el volumen de un gas cuando se ejerce sobre él una concreta presión y se mantiene constante la temperatura. Pero hay conocimientos en los que la predictibilidad resulta mucho más difícil. Son aquellos que se refieren a los comportamientos humanos. Las personas no nos comportamos como los gases. La capacidad que tenemos de actuar libremente hace que las ciencias que llamamos sociales y humanas no se formulen con leyes
como las de los saberes experimentales. Nadie puede prever con toda exactitud cómo va a reaccionar una persona ante un hecho o ante una propuesta determinada. Sin embargo, sí que es más factible la previsión de los comportamientos de conjuntos numerosos de seres humanos, porque ahí entra en juego la estadística, que no nos dice qué va a hacer cada persona, pero que puede decir, si se la provee de los datos de las variables pertinentes, el porcentaje de personas que realizarán cada uno de los comportamientos posibles. La cuestión, como es obvio, está en esa adecuada provisión de datos. Hay algunos casos del actuar humano en el que los comportamientos posibles son relativamente limitados y susceptibles de un cómputo también relativamente sencillo. Es, por ejemplo, el caso de un incremento de la renta, de los ingresos, de una persona con capacidad de decisión en materia económica y abstractamente considerada. Esa persona puede optar por aumentar su consumo o por aumentar su ahorro o por repartir ese incremento de ingresos entre consumo y ahorro a partes iguales o conforme a otra proporción. Pero hay otras situaciones en las que el sujeto no tiene una serie cerrada de posibles conductas, sino muchas y muy diversas. Pensemos en que se le da a un niño de 10 años un móvil en el primer día de clase del curso. Las posibilidades son innumerables y algunas de ellas nos sorprenderían porque no nos resultarían, en principio, imaginables. En el primer caso, el del sujeto económico que ve incrementada su renta, las previsiones serán fáciles de hacer si se disponen de otras variables incidentes claramente en la decisión, por ejemplo, y fundamentalmente del nivel de renta del que ya dispone esa persona. Si es muy bajo, con seguridad el incremento se dedicará completamente al consumo y, al contrario, si es muy alto, el consumo no se incrementará, sino que todos los nuevos ingresos se destinarán al ahorro. En otros casos se repartirá en distintas proporciones, como dije, entre ahorro y consumo. El cálculo estadístico del comportamiento de ese abstracto consumidor resultará no solo fácil de realizar, manejando pocas variables, básicamente el nivel de renta y el incremento de dicha renta, sino que si se le suministran muchos datos sobre cómo se han comportado efectivamente hasta el presente los consumidores que han visto incrementada su renta, la estadística podrá hacer una previsión muy exacta de los comportamientos futuros. En el segundo caso, no, la previsión es mucho más difícil. Hay muchas más variables que tener en cuenta. Si el niño está familiarizado o no con la tecnología, si es aficionado a desmontar los juguetes, si prefiere los juegos en grupo y con ejercicio físico o los juegos más tranquilos, más sedentarios. Obviamente, si tiene ya móvil o no, y en caso positivo, si es mejor o peor del que se le da, si su carácter le lleva a compartir sus cosas o más bien a reservárselas en exclusiva para él, y obviamente también si sus padres le dejan usar el móvil o por el contrario no se lo permiten. Resulta además que muchas de esas variables pueden a su vez ser objeto de predicción si se conocen otros datos.
Bien obtenidos, tales datos pueden servir para hacer, por ejemplo, una previsión sobre el éxito que tendría una acción tendente a que todos los estudiantes de un determinado curso de secundaria recibieran un teléfono inteligente como herramienta de aprendizaje en el aula. La inteligencia artificial, que se basa en la capacidad extraordinaria para el tratamiento de un número ingente de datos susceptibles de ser puestos en relación entre sí mediante cálculos estadísticos, según nos dicen quienes se dedican a ella, será capaz de hacer previsiones certeras de los comportamientos humanos futuros. O mejor dicho, los está haciendo ya. Amazon sabe que un determinado tanto por ciento de personas que han comprado el producto X, si dentro de las 48 horas siguientes a recibirlo se les envía una oferta del producto Z, lo comprarán. Y que ese porcentaje se incrementará en una bien precisa proporción si la oferta coincide dentro de los primeros días del mes o si el comprador ha pagado con una determinada tarjeta de crédito. La expresión inteligencia artificial desde el inicio se ha venido empleando con el mensaje subrepticio o declarado de que las máquinas podrán resolver problemas o tomar decisiones de la misma manera que lo hacemos las personas. Pienso, no obstante, que ese pronóstico resulta problemático para ser admitidos sin bastantes salvedades. Ahora mismo solamente enunciaré dos para no alargar demasiado estas palabras. En primer lugar, la incapacidad de las máquinas para conocer por intuición, que es un modo de conocer no racional que tenemos las personas y en el que basamos buena parte, bastantes de nuestras previsiones, más quizás de las que podríamos pensar en un primer momento. En segundo lugar, otra salvedad que me parece que hay que hacer a esa previsión sobre la inteligencia artificial es la incapacidad que tienen las máquinas para conocer con naturalidad, que es como las personas conocemos buena parte de lo que se refiere al mundo de los afectos, un ámbito de primera importancia y del que en muy buena medida depende nuestra felicidad. Seguro que las autorizadas intervenciones que tendrán lugar en estas jornadas y a cuyos expositores agradezco sinceramente el esfuerzo de prepararlas y de exponerlas, nos ayudarán a aclarar estas y otras cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor rector. Para concluir ya esta ronda, estas palabras de bienvenida, no puede faltar la presidenta del Gobierno de la Comunidad, presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu. Un aplauso. Adelante, presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Las palabras que utilizamos para comunicarnos dicen lo que queremos decir, obvio, pero en muchas ocasiones dicen mucho más. Dejó escrito el filólogo zaragozano Julio Cejador en una conferencia titulada El Quijote y la lengua castellana que el idioma de un pueblo como producto que es de su cerebro, de su fantasía y de su corazón, encierra archivada toda su historia. Lleva en los vocablos como en monedas conmemorativas todas sus instituciones, sus hazañas, sus gloriosos y desgraciados sucesos.
en las metáforas de sus términos, los vuelos de su imaginación creadora, en las frases y refranes, sus ideas religiosas, morales, sociales y filosóficas, en los giros y construcción, su genio, carácter y sentimientos. La lengua castellana, decía, es, pues, el archivo, el cerebro, la fantasía y el corazón del pueblo español. Son así las palabras fiel muestra de nuestros más profundos temores, de nuestros sesgos y prejuicios, de nuestras esperanzas, de nuestra herencia cultural y la de las generaciones que nos preceden, de nuestros sueños, desilusiones, antipatías y anhelos. Aunque ninguna referencia hagamos a ello, las palabras que usamos en el espacio público, también en los titulares que publicamos, se configuran así en un rasgo más de la identidad que nos define. En el caso de quienes además nos dedicamos a la política, ya sea desde un cargo público o desde la redacción de un periódico, este fenómeno va más allá. Lo advertía el catedrático de la Real Academia Española, Manuel Alvar, con las siguientes palabras. No pretendo convertir a quienes hacen política en teóricos del lenguaje, pero sí veremos que la realización de una determinada praxis está sometida a unos principios históricos y doctrinales que se vienen repitiendo desde hace siglos y que, gracias a ellos, se ha constituido un metalenguaje tan diferenciado y tan bien caracterizado como el de cualquier otra actividad humana. De la misma manera, a los sistemas políticos se les puede conocer por su lenguaje. Se atribuye a Platón una carta en la que afirmaba que todo gobierno que hable el lenguaje propio de su Constitución en sus relaciones con los dioses y con los hombres y que arregla su conducta a este lenguaje, florece y se conserva, mientras que si el gobierno imita el lenguaje de otro gobierno, su ruina es infalible. Si a los primeros momentos de la transición española, por ejemplo, le corresponden palabras como palabras clandestinas, rebeldes, palabras que no van vestidas de uniforme de gala, desprovistas de sello oficial, como decía el periodista Richard Kapuscinski, cabría preguntarse, ¿qué palabras le corresponden al momento político que vivimos? Pandemia, populismo, inflación, clima, crisis, posverdad, guerra, deuda, energía, incertidumbre, bulos, desinformación, viralidad. Son palabras que leemos y escuchamos de manera reiterada, casi en un bombardeo constante que nos pueden arrastrar al pesimismo. Pero también son palabras que persiguen fijar atención, que impactan, que dan clic y visitas, que sirven a unos intereses de parte, que en muchas ocasiones no responden a toda la realidad que nos rodea. Y como bien apuntaba mi admirado y querido Luis García Montero en un verso libre titulado El orgullo político de la bondad contra el baile de la viuda negra, dice, la inversión en la realidad es el mejor antídoto para combatir el virus de falsas noticias, bulos, espectáculos virtuales y maniobras de viuda negra que degradan la política y la sociedad real. Porque el lenguaje y las palabras también pueden y deben en el espacio público estar al servicio del interés general. Las palabras se pueden poner a trabajar a favor de la ampliación de derechos, de garantizar la libertad a través de la igualdad, de avanzar en la dignidad y la justicia social, de recuperar los servicios públicos. Las palabras refuerzan con su socialización nuestra democracia y los valores constitucionales. Por eso, en La Rioja, nuestro idioma y las palabras que utilizamos hablan del futuro del español. Hablan de un proyecto ilusionante y transformador como es el Valle de la Lengua. Hablan del PERTE,
de la nueva economía de la lengua, hablan del futuro Observatorio Global del Español, hablan de la alianza con el Instituto Cervantes, hablan de la transformación, ¿por qué no?, turística, con una inversión ya confirmada de 6 millones de euros procedentes de los fondos europeos para el Valle de la Lengua, a través de los monasterios de Yuso, de Suso, en San Millán, pero también en Berceo, en Estollo, que después se irá extendiendo a los municipios que integran el valle. Hablan del diseño de una nueva experiencia turística, la creación del Centro Experiencial del Origen y del Futuro del Español y el desarrollo del campus Valle de la Lengua. Hablan de integrar el Valle de la Lengua con el Camino de Santiago, recuperando, por ejemplo, la antigua botica del monasterio de Santa María la Real y el edificio de la antigua iglesia de San Miguel. Hablan de la creación del campus Valle de la Lengua, de la alianza estratégica con la Universidad de La Rioja y la creación, ya en marcha, del máster de procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial, que ya tiene alumnos cursando ese máster, cuyo objetivo es formar a profesionales en las disciplinas de vanguardia relacionadas con la nueva economía de la lengua y propiciar el desarrollo de un ecosistema de inteligencia artificial aquí, en La Rioja. Vamos a exprimir la función performativa de nuestro lenguaje para beneficio de la ciudadanía riojana y española. Estamos convirtiendo nuestro patrimonio idiomático en oportunidades, vanguardia, proyectos, digitalización, alianzas, empleo y desarrollo para La Rioja. Esa materia prima inmaterial, ese legado universal que da forma a nuestra realidad actual, es nuestro pasado y nuestra cultura. Pero desde La Rioja también vamos a conseguir que sea nuestro futuro. Muchas gracias.